Fue en marzo de 1983 cuando comencé a trabajar en el Hospital San Juan de Dios de Santurce, en Vizcaya, como médico de urgencias, aplicando mis conocimientos médicos para resolver los problemas que presentaban quienes acudían para que les ayudáramos. Pasaron 10 años y en 1993 el director del hospital me informó que trasladaban a un enfermo en coma irreversible a nuestro hospital para prestarle los cuidados necesarios. Me pidió que me hiciera cargo de sus cuidados y así lo hice. Fue entonces cuando comprendí que además de curar también había que cuidar. Recordé entonces lo que escribió el filósofo y amigo mío Francesc Torralba en uno de sus libros. Hoy por hoy sigue habiendo enfermedades incurables, pero no hay enfermos incuidables. Y con esta idea dentro de mí comencé a cuidar a este enfermo en coma, comprendiendo que la vida durante el coma también es vida. Fue entonces cuando comencé a entender los cuidados paliativos. A partir de ese momento, nuestro hospital recibió más enfermos en situación similar para cuidados del mismo tipo, unos cuidados paliativos. Me dediqué desde entonces a cuidar a enfermos y a sus familias en las etapas finales de la vida. Así se inició la unidad de cuidados paliativos de nuestro hospital, que dirigí durante más de 25 años. Hace 5 años que he dejado mi actividad asistencial por jubilación, pero no he abandonado mi compromiso de compartir mi experiencia aprendida durante tantos años junto a los enfermos y a sus familias. Ahora, como saben ustedes, dirijo el Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce, en Vizcaya, el mismo hospital donde comencé, con la misión de divulgar, de formar, de investigar y de innovar en cuidados para poder cuidar mejor. Soy también patrono de la Fundación Pia Guirreche, cuyo objetivo es la divulgación y la formación en cuidados paliativos, así como la ayuda a aquellos programas de desarrollo en los cuidados paliativos en España. ¿Qué son los cuidados paliativos? En la actualidad es verdad que hablamos de medicina preventiva cuando nos dedicamos a evitar que las personas se enfermen y hablamos de medicina curativa cuando actuamos por no haber podido prevenir la enfermedad. Pues bien, cuando no es posible ni lo uno ni lo otro, hablamos de medicina paliativa, una medicina que tiene que ver con la medicina del cuidado y del acompañamiento, una medicina que antes de desarrollar sus estrategias técnicas para prevenir y en su caso curar las enfermedades, ya se encargó de acompañar a quien sufría con unos cuidados cercanos a la persona. Afirmo, y créanselo, que cuidar apareció antes que curar. En la actualidad estamos viviendo la cultura preventiva con la estrategia de las vacunas ante la pandemia de la COVID-19, así como con las estrategias del diagnóstico precoz de las enfermedades. La cultura curativa la tenemos presente cada día con los distintos tratamientos médicos y quirúrgicos, pero tal vez desconocemos la cultura paliativa que contempla la manera de hacerse cargo de las personas cuando padece una enfermedad avanzada, incurable y en fase terminal. Cuando la técnica médica ya no es suficiente ante la terminalidad de una enfermedad, la ciencia debe estar acompañada del acercamiento humano para ayudar a la persona sufriente que se encuentra caminando a su final. Nuestra sociedad debe asumir también una cultura paliativa que esté basada en la compasión y en el acompañamiento a la persona que sufre. Dos herramientas fundamentales de la medicina paliativa. La compasión es el entendimiento y la empatía ante lo que le ocurre y le preocupa a la otra persona, a la que tenemos enfrente. Tener compasión ante una persona que sufre es mucho más que experimentar un sentimiento de pena o de lástima hacia alguien, porque eso supondría mirar a la persona desde arriba, como si nosotros estuviéramos situados en mejores condiciones o desde una mayor fortaleza. La compasión requiere sentir empatía hacia el dolor del otro, ponerse en su mismo nivel y comprender su problema, como si fuéramos nosotros los que lo tuviéramos. Supone adentrarse en la dificultad de la otra persona para intentar hacerse cargo de ella, queriendo sobre todo aliviar su carga, queriendo hacer algo por aliviarla y poniéndose en movimiento para conseguirlo. Esto es la compasión. La otra herramienta que he citado es el acompañamiento. Desde mi larga experiencia acompañando en la enfermedad y en el último viaje de las personas, he podido constatar que uno de los síntomas que provocan más sufrimiento es la soledad y que lo único que la alivia es la compañía. Lo esencial en el proceso de acompañar es no dejar solo a quien no desea estar solo. Cuando se ha perdido la esperanza de que la enfermedad que se padece vaya a ser curada, es de suma importancia que quien sufre sepa que está siendo cuidado por otros para aliviar su sufrimiento. Por otro lado,
acompañar en el proceso de morir, es una oportunidad para nosotros, los cuidadores, de estar cerca de quien camina hacia su destino antes que nosotros. Es una buena ocasión para reflexionar sobre temas tan importantes como la distinción a lo largo de nuestra vida entre lo profundo y lo superficial, valorar el tiempo, la familia, los amigos, en definitiva, valorar la vida. Los cuidados paliativos, la medicina paliativa, no tienen como objeto alargar la vida agónica, sino contribuir a dar confort y a significado hasta la llegada de la muerte, pero a su tiempo. En este contexto es fácil razonar que toda una serie de actuaciones obligatorias en la práctica de la medicina curativa, cuya función es recuperar la salud, no lo serían ante una persona que padece una enfermedad terminal biológicamente irreversible, como puede ser la respiración artificial, la sueroterapia, las sondas de alimentación, la reanimación cardiorrespiratoria, etc. Incluso, en algunos casos, estaría claramente contraindicada la aplicación de supuestos tratamientos que pueden provocar sufrimiento al enfermo en fase terminal. Sería contrario a la ética médica utilizar la ciencia para prolongar la agonía, y esto lo tenemos que tener claro. La medicina paliativa procura ver simultáneamente a la persona que está enferma para seguir a su lado, respetándola y cuidándola, y a la vez ver su biología irremediablemente dañada para abstenerse de acciones que no le van a reportar ningún beneficio. Los profesionales asistenciales de cuidados paliativos estamos convencidos de que cuando se consigue que el enfermo fallezca en paz, con la dignidad, y que tanto él como su familia han recibido un apoyo emocional, social y espiritual adecuados, se llega a descubrir que dar alivio a las molestias físicas y emocionales, así como a sus problemas sociales y necesidades espirituales, es tan importante como curar. ¿Qué entiendo por fragilidad y vulnerabilidad de la persona ante la enfermedad? Miren, la fragilidad de la persona mientras llega a su muerte también le hace sufrir. Fragilidad que puede ser física por los efectos secundarios de los tratamientos, porque sus síntomas no están controlados, por no poderse valer por sí solo y depender de los demás, o porque ha cambiado su aspecto físico. Fragilidad que puede ser emocional por la pérdida de su rol social, porque no se siente querido, porque tiene pensamientos negativos de culpabilidad o porque tiene miedo a su futuro. Fragilidad que puede ser social, por situaciones psicosociales inadecuadas como la falta de intimidad, la falta de compañía o la soledad indeseada, por la separación de la familia, porque aún deja asuntos sin resolver o porque no desea morir solo. Fragilidad que también puede ser espiritual, porque al final de la vida el sufrimiento del enfermo también tiene que ver con aspectos espirituales más profundos y sobre todo con la propia incapacidad para resolver los interrogantes más profundos de la vida. Esto también le hace ser una persona frágil. Una persona frágil sufre y una persona que sufre es una persona frágil. La pandemia de la COVID-19 ha dejado en evidencia la fragilidad de la persona, una fragilidad que se ha constatado en los enfermos, en sus familias y en los profesionales que la han tenido que atender tanto ante sus necesidades sanitarias como ante sus necesidades sociales y domésticas. Una fragilidad que ha resentido a nuestra economía, a nuestra vida social. Una fragilidad que ha afectado a toda la sociedad. Una pandemia que nos ha hecho sentir a todos lo frágiles que somos y que nos ha hecho, mejor dicho, conscientes de nuestra insignificancia, a pesar de lo omnipotentes que nos creemos, sobre todo los profesionales sanitarios. ¿Estamos aprendiendo algo de esta situación? Tal vez la única conclusión que tengamos clara es que somos muy frágiles. Somos capaces de cambiar un corazón estropeado por otro trasplantado, somos capaces de reparar una rodilla desgastada y colocar una prótesis, y así podríamos ir enumerando muchas soluciones a todos nuestros problemas de salud, pero un microorganismo como el coronavirus de no más de 0,14 micras nos ha demostrado que no podemos resolver la enfermedad que lo provoca. Un virus que ha destrozado nuestros pulmones provocando nuestra muerte. Un virus que ha tenido como aliado la soledad de los enfermos y de sus familias, así como la impotencia de los profesionales. Un virus que ha provocado la agonía de nuestra economía y de nuestra vida social. Esta pandemia, por otro lado, nos ha evidenciado con mayor claridad la vulnerabilidad y la fragilidad humana. Ante la COVID-19 se ha contemplado una triple y triste realidad de esta fragilidad. Por un lado, un enfermo grave, sufriendo y sintiendo cerca la muerte. Ha sentido cerca su muerte, pero solo, sin estar su familia al lado. Por otro lado, su familia, sufriendo también por su familiar.
sintiéndose impotente, lejos de él, sin poderle acompañar y, lo que es peor, sin poderse despedir de él. En tercer lugar, los sanitarios que le atendieron sufriendo por su incertidumbre de poderle curar y luchar contra la muerte. Una pandemia que ha creado sufrimiento a todos por estar cerca de la muerte y lejos de sus familias. Una pandemia que ha demostrado que la persona es frágil y que es vulnerable. ¿Cómo ayudar a la persona que sufre? Los profesionales sanitarios, cuando nos encontramos ante una persona que sufre y que percibe su sufrimiento como algo que solo acabará cuando muera, nos solemos hacer varias preguntas porque deseamos aliviar su sufrimiento como sea, ya que lo consideramos que no es merecedor una persona de ese sufrimiento. Y es entonces cuando se reactiva nuestra sensibilidad ante el sufrimiento del otro y deseamos acompañarle para ayudar a aliviárselo. Cuando nos reunimos varios médicos para poner en común nuestros conocimientos para ayudar a nuestros enfermos y abordamos el tema del sufrimiento, terminamos haciéndonos estas preguntas. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Y cómo le podemos ayudar al enfermo para que no sufra? Podemos hacer uso de muchas definiciones más o menos académicas del sufrimiento. El sufrimiento es una dimensión fundamental de la condición humana y un acompañante frecuente en la fase final de la vida. Sufrimiento es el sentimiento o vivencia motivado por un hecho doloroso en la persona que lo padece. Es el estado específico de distrés que ocurre cuando la integridad de la persona se ve amenazada o rota y que se mantiene hasta que esa integridad se restaura o hasta que la amenaza ha pasado o se ha restaurado la integridad a otro nivel de conciencia, lo que llamamos a un nivel de ser trascendente. Nietzsche nos aporta la siguiente definición: lo que supone un sufrimiento intolerable para el ser humano es tener una experiencia desagradable que cree que no tendrá fin. Y Daniel Callahan, esta otra: el sufrimiento es una respuesta espiritual o psicológica negativa frente a una situación angustiante de la vida. Pues bien, podría estar citando más definiciones teóricas, pero miren, el que sufre es el único que sabe qué es sufrir y qué le alivia su sufrimiento. Tan solo lo que tenemos que hacer nosotros es escucharle. Y entonces sabremos lo que es el sufrimiento que padece este enfermo que estamos atendiendo. Lo que sí sabemos es que el sufrimiento es multidimensional. Hay un sufrimiento físico, emocional, social y espiritual. Y si solo nos encargamos de resolver el físico, nos va a faltar mucho para hacerlo del todo bien. También sabemos que la sensación de amenaza y el sentimiento de impotencia son subjetivos, por lo tanto el sufrimiento también lo es. El mismo acontecimiento, un diagnóstico de cáncer, similar intensidad de los síntomas o sensación de pérdida en el ámbito psicológico-social, el mismo pensamiento de culpa, idéntico daño tisular, etc., no producen la misma percepción de amenaza en todas las personas, ni todas ellas poseen los mismos recursos para hacerle frente. Por eso debemos escuchar y observar al enfermo para conocer cuál es su sufrimiento, aunque podamos tener en cuenta, basados en nuestra larga experiencia acompañando a las personas que sufren al final de sus vidas, algunas de las causas del sufrimiento de una persona. Por ejemplo, cuando el paciente tiene la sensación de que el tiempo se dilata respecto al tiempo cronológico, ello sería un indicador de malestar, sufrimiento, mientras que cuando el tiempo subjetivo se acorta respecto al tiempo cronológico indicaría bienestar y capaz de disfrutar. Qué rápido se ha pasado esto. No hemos sufrido. Sufrimiento, la serenidad, la tristeza o la felicidad no dependen del tiempo cronométrico. Para la persona que sufre, el tiempo parece detenerse y se hace inmensamente largo. Un minuto puede durar una eternidad. Una persona experimenta sufrimiento cuando acontece algo, una palabra, una situación, una experiencia, un pensamiento, un estímulo doloroso, un sonido o un olor, que percibe como una amenaza importante para su existencia personal o la de una persona querida al mismo tiempo, cree que carece de recursos, se siente impotente para hacer frente a esta amenaza. También puede sufrir por los efectos no deseados de los tratamientos empleados, porque sus síntomas no están siendo bien controlados. La aparición de un dolor le puede hacer sufrir cuando desconoce el origen de ese dolor, cuando cree que no se le puede aliviar o cuando tiene un significado funesto. Otra causa puede ser la pérdida del rol social del enfermo debido a su enfermedad, o la sensación de dependencia de los demás para todo, o por aún tener cuestiones pendientes que resolver o no sentirse querido. Necesita que nuestro acompañamiento sea personal, individualizado, que le escuchemos para conocer lo que necesita para aliviar su sufrimiento. Necesita percibir nuestro acercamiento humano. Necesita que no le prolonguemos su sufrimiento mientras nos empeñamos en emplear técnicas diagnósticas o terapéuticas poco útiles ya para remediar su enfermedad y que con frecuencia aumentan su sufrimiento. Necesita que cuando sea necesario, porque en los pocos días u horas que preceden a su muerte, sea presa de sufrimientos intolerables y que no respondan a las intervenciones paliativas, incluidas las más enérgicas,
como las que se intente aliviarlos, recurriríamos a la sedación paliativa. Deseo aproximarme a lo que considero que es el sufrimiento existencial y que se observa con mucha frecuencia en las etapas avanzadas de las enfermedades incurables y en la fase final. Se entiende como sufrimiento existencial el sentimiento de que la propia vida está vacía o carente de sentido. Se trata de casos en los que la persona percibe el sufrimiento como insoportable, de manera que algunos pacientes desean la muerte como salida de una vida que se experimenta como algo muy penoso y sin sentido. Hay un síntoma que tiene que ver mucho con la fibromialgia, que es el dolor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como profesionales médicos ante el dolor de la persona? Miren, el dolor posiblemente, la primera asignatura pendiente de la medicina de todos los tiempos, continúa siendo uno de los retos de nuestra práctica médica. Pero es incomprensible que con todos los avances en los que estamos inmersos, que estamos viendo cada día, y las herramientas terapéuticas tan sencillas y eficaces de las que disponemos, no hayamos superado este problema en un gran porcentaje de enfermos. El enfermo tiene derecho a que su dolor sea aliviado y el médico tiene el deber de aliviárselo con el uso eficaz de la analgesia. El tratamiento del dolor no es una cuestión opcional del médico, sino un imperativo ético del profesional. Le propongo algunas reflexiones sobre la analgesia desde la ética. Miren, no debiéramos de permitir que alguien sufra dolor por ignorar de cómo hacerlo, por temor a aliviarlo con la posología suficiente o por creencias erróneas. No se debe formar a las nuevas generaciones de médicos en el tratamiento del dolor solo desde el punto de vista estrictamente científico, sin tener presente la dimensión cultural, social, psicológica, espiritual y humana de quien lo padece. Aliviar el dolor de nuestros enfermos no debiera ser un privilegio para ellos, sino un imperativo ético para nosotros, como he dicho. Y es conveniente que además tengamos en cuenta que los médicos que estamos comprometidos en el abordaje del dolor hemos de considerar que el inadecuado tratamiento del mismo, cuando disponemos de los conocimientos y los medios para ello, no es solo una falta ética, sino que además puede ser una negligencia médica. Para poder satisfacer el derecho del enfermo y cumplir con nuestra obligación referente al tratamiento del dolor desde la ética y la buena práctica médica, hemos de tener en cuenta lo siguiente. Si el enfermo dice que le duele, es que le duele. Y si dice que le duele mucho, es que le duele mucho. El dolor es lo que el enfermo dice que es lo que el enfermo describe, no lo que los demás pensamos que debe ser. A veces tratamos el dolor de las personas considerando que su dolor es exagerado, aunque cuando nosotros tenemos dolor consideramos que el nuestro es insoportable, pero el de los demás es exagerado. Esto no puede ser. Es necesario que identifiquemos el tipo de dolor que padece el enfermo para tratarlo adecuadamente. Saben ustedes que hay muchos tipos de dolor y que cada tipo de dolor tiene un tratamiento concreto. Tenemos que ser capaces de identificar el tipo de dolor y localizar el tratamiento adecuado. Es indispensable conocer bien los fármacos que utilizamos en el tratamiento del dolor, no emplear el último que nos han presentado, sino conocerlo bien. Y por último, es fundamental tener en cuenta que quien nos va a indicar la eficacia de la analgesia que le hemos procurado será el propio enfermo cuando diga: doctor, ya no tengo dolor. Es entonces cuando nosotros podemos decir: creo que hemos cumplido con nuestra misión de aliviar el dolor. No si hemos llegado al techo analgésico que hemos visto en el vademecum que llevamos en el bolsillo de nuestra bata. No, cuando nos diga el paciente: ya no tengo dolor. Y para terminar esta reflexión sobre el dolor, desearía recordar lo que dijo el doctor Gregorio Marañón en uno de sus escritos, que un dolor curado justifica toda la vida de un médico. Pues bien, deseo ya finalizar mi intervención recordando las palabras del famoso clínico inglés del siglo XVII, Thomas Hindeham, que reflejan muy bien la coherencia de un médico en la atención a las personas frágiles y vulnerables. Decía así: nadie ha sido tratado por mí de manera distinta a la que yo quisiera ser tratado si me enfermara del mismo mal. Muito obrigado.